Hola, buen día. Un cordial saludo para todos. En esta ocasión trataré un tema relacionado con las personas responsables de los delitos, denominado autoría y participación. Todos sabemos que un delito puede ser cometido por una sola persona. Incluso la mayoría de los tipos penales están redactados en singular, como por ejemplo el homicidio. Cuando el artículo 302 del Código Penal Federal dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, aquí se está refiriendo a un solo activo. Ahora veamos otro delito, el de violación de correspondencia. Cuando el artículo 173 del mismo ordenamiento dice: se aplicarán de 3 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él. Este delito también está redactado en singular, y así una infinidad de delitos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un delito también puede ser cometido por varias personas. Y aquí es donde vienen los problemas de autoría y participación. Al respecto, el legislador distingue entre autores y partícipes. Bueno, en la doctrina encontramos diversas teorías que hablan de este tema, entre las que destaca la teoría del dominio del hecho, desarrollada por el maestro Klaus Roxin. Esta teoría distingue entre autor y partícipe en base precisamente en el dominio del hecho. Y así tenemos que autor es el que realiza el comportamiento descrito en el tipo penal. Por lo tanto, es el que tiene el dominio del hecho. Y de esta teoría se desprenden 3 modalidades de autoría que se manejan en los tribunales, que son la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría. Al respecto, para tratar este tema me referiré al artículo 13 del Código Penal Federal, que se encuentra bajo el rubro personas responsables de los delitos. Y este se conforma de 8 fracciones, en donde el legislador señala tanto autores como partícipes, y de cuyo análisis a su servidor advierte los siguientes tipos de autoría, que son: 1. El autor directo o material. 2. El coautor. 3. Autor mediato. Y 4. La autoría indeterminada. Vamos a analizar el primero. Respecto al autor directo o material, tenemos que es la persona que realiza por sí el delito y por lo tanto tiene el dominio del hecho. Ejemplo: el que se apodera de una cosa ajena mueble con ánimo de apropiación. Esta autoría la encontramos ubicada en la fracción segunda del mencionado artículo 13, que a la letra dice: artículo 13. ¿Son autores o partícipes del delito? Fracción segunda, los que lo realicen por sí. Bueno, este es el autor directo. Ahora vamos con el segundo tipo de autoría, denominado coautor. Y así tenemos que son coautores los que actúan conjuntamente y tienen el codominio funcional del hecho. Para ello se requiere que haya una división de tareas o de funciones previamente acordadas y que la contribución de cada uno de ellos sea esencial, de tal manera que si uno de ellos retira su contribución, se deshace el plan
o sea, ya no se realiza el hecho. Ejemplo, cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para entrar a robar a una empresa y pues uno de ellos conoce las instalaciones, en tanto que otro sabe cómo abrir las chapas, otro sabe en dónde está el dinero. Y así cada uno tiene su propia función. Esta coautoría la hallamos prevista en la fracción tercera del citado artículo 13 que nos ocupa, que dice lo siguiente. Artículo 13. ¿Son autores o partícipes del delito? Fracción tercera. Los que lo realicen conjuntamente. Aquí está la coautoría. Continuamos con el tercer tipo de autoría denominado autor mediato. Y este es el que se sirve de otra persona para cometer el delito. El sustento de esta autoría es la subordinación del que sirve a la otra persona. Por eso, el autor mediato es considerado como único autor del delito, ya que la otra persona solo es un mero instrumento, sin voluntad, porque se encuentra subordinada al autor mediato, ya sea por error o por coacción. Ejemplo, cuando alguien está amenazando con ocasionarle algún mal a su persona si no realiza tal acto ilícito. Como en el caso de que una persona apunte a otra con un arma para que lesione a otra persona. O bien, una persona que sea engañada por el autor mediato y bajo ese engaño comete una conducta delictiva, como en el caso de que alguien utilice a otra persona para que vaya por algún objeto, un celular, un reloj, etcétera, haciéndole creer que ese objeto es suyo y que lo dejó en un lugar determinado. Así la persona engañada va por ese objeto, lo extrae y se lo entrega, cuando que en realidad no es suyo. En estos casos, la persona coaccionada o engañada no es responsable del delito, sino que únicamente lo sería el autor mediato, es decir, el que lo está utilizando, porque él tiene el dominio de la voluntad de la persona que utiliza como instrumento, ya sea porque lo está amenazando o porque lo está engañando. Esta figura la encontramos en la fracción cuarta del artículo 13 que nos ocupa, que dice lo siguiente. Artículo 13. ¿Son autores o partícipes del delito? Fracción cuarta. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Aquí está el autor mediato. Bueno, aquí voy a hacer un agregado consistente en que si el autor mediato domina la voluntad de otra persona en aparatos organizados de poder, incluidas instituciones del Estado, o sea, que no se trate de un dominio de voluntad por engaño o por coacción a una persona, sino se trate de un dominio de voluntad a varias personas que forman parte de una organización, aunque no las conozca, pero sabe que sus órdenes se van a cumplir. Entonces, en este caso, tanto el autor mediato como la persona que comete el delito son considerados autores. Esta autoría se desarrolló para poder juzgar a quienes participaron en el Holocausto en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde el líder ordenaba eliminar a multitud de personas y sus soldados cumplían las órdenes sin cuestionarlas. Bueno, continuando con el tema, también encontramos en el artículo 13 del Código Penal Federal que el legislador agregó la figura de la autoría indeterminada, y esta se presenta en el caso de que varias personas, sin acuerdo previo, tomen participación en un delito y no sea posible determinar qué daño produjo cada uno de ellos. Ejemplo, cuando varias personas sin acuerdo entre ellas agreden a la víctima,
golpeándola con varios objetos, causándole la muerte por traumatismo cráneoencefálico. Y al no poderse determinar el daño que cada uno de ellos produjo, son considerados cada uno como autor indeterminado. Esta figura la encontramos en la fracción octava del citado artículo 13 que estamos analizando, que dice lo siguiente: artículo 13, ¿son autores o partícipes de los delitos? Estamos en la fracción 8. Los que, sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Bueno, a continuación veremos lo relativo a los partícipes. ¿Quiénes son los partícipes? Estos son aquellos que inducen o ayudan a otro en el momento de la comisión del delito o con posterioridad a su ejecución, pero no tienen el dominio del hecho. Y ahí encontramos las figuras del instigador o inductor y el cómplice. Respecto al primero, o sea, el instigador o inductor, tenemos que es la persona que determina dolosamente a otro a cometer un delito. Aquí se trata de alguien que motiva y convence dolosamente a otra persona para que cometa un delito que él quiere que se cometa, pero que el inductor no lo quiere realizar. Aquí el inductor no tiene el dominio del hecho, mientras que el que comete el delito sí lo tiene. Ejemplo, cuando una persona, inductor, a cambio de una remuneración económica, encarga a otro que robe algo para él, o que lesione o que asesine a alguna persona determinada. Esta figura la encontramos en la fracción 5 del artículo 13 que nos ocupa, que dice: artículo 13, son autores o partícipes del delito. Fracción 5, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo. Aquí tenemos al inductor. En este caso, el que comete el delito es considerado como autor directo, y el que lo determina dolosamente a cometerlo, si bien es un partícipe, la jurisprudencia mexicana lo considera como una forma de autoría, porque despliega una actividad sobre el instigado encaminada a determinar a éste la ejecución de un cierto hecho delictuoso, excluyéndose por lo tanto la mera proposición, pues instigar o inducir requiere de una actividad que lleve como finalidad el convencer y mover la voluntad ajena, plegándola a la del propio inductor o instigador para que el autor material lo ejecute en beneficio de aquel. Ahora veamos la segunda figura, el cómplice. Este es la persona que, sin tener el dominio del hecho, realiza un aporte para la comisión del delito, es decir, ayuda a otro a cometer el delito. Para que exista esta participación, se requiere la existencia del hecho principal realizado por el autor al que se relacione el hecho accesorio del partícipe. Esta figura la encontramos en las fracciones 6 y 7 del artículo 13 que estamos analizando, que dice que son autores y partícipes del delito. Nos vamos a la fracción 6 y la fracción 7. Fracción sexta, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. La siguiente fracción, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Bueno, una vez analizadas las fracciones del artículo 13 del Código Penal Federal, se advierte que existe otra figura que se encuentra en la primera fracción y dice que son autores y partícipes los que acuerden o preparen su realización. Ahora bien, de conformidad con los autores y partícipes que he mencionado, ¿en cuál de ellos podría encajar los que acuerden
o preparen su realización. Salvo mejor opinión, considero que pueden encuadrar en la coautoría, toda vez que una de las características básicas de la coautoría es el acuerdo previo que debe existir entre quienes realizan el delito, aunado a que los coautores actúan conjuntamente y se requiere de una división de tareas o de funciones previamente acordadas. Por último, he de mencionar que también pueden ser responsables de los delitos las personas jurídicas, en los términos previstos en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en la parte conducente señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Esto con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores. Con esto doy por terminado y siento las bases para quienes desean ahondar en el tema de la autoría y participación, que es un tema muy extenso y muy complejo, ya que existen un sinnúmero de casos muy variados en que varias personas intervienen en la comisión de un delito y cada caso concreto tiene sus propias características que habría que analizar para determinar la forma de participación de cada uno de ellos. Bueno, por el momento es todo, nos estamos viendo por esta misma vía en el siguiente video. Siendo hoy 22 de diciembre del año 2023, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Hasta luego.